Tengo que también que manifestar nuestra extrañeza, nuestra sorpresa y también nuestro reclamo en relación a lo que ha pasado en la Comisión de Constitución. Se ha aprobado un cronograma para ver iniciativas respecto de una reforma política sin atender lo dispuesto por el artículo 105 de la Constitución, que señala que cuando hay proyectos de ley presentados por el Ejecutivo con carácter de urgencia, tienen que recibir un trato preferencial. El gobierno del presidente Vizcarra ha presentado, luego de haber solicitado el trabajo de una comisión de alto nivel, una propuesta de reforma política orgánica, sistemática, que por supuesto tiene que pasar por las opiniones del Parlamento, como corresponde. Y sin embargo, se aprueba, a pesar de la oposición de otros representantes del Congreso, se aprueba un cronograma donde no se da prioridad y junto con más de 130 otros proyectos, de forma que todo esto indica que no hay una verdadera voluntad de atender la reforma política que el gobierno ha presentado y que la ciudadanía reclama. Entonces, antes de pasar a sus preguntas, nuestra extrañeza, nuestra sorpresa y nuestro pedido reiterado de que atendamos las prioridades que el país necesita, como lo es la reforma política. Los peruanos tenemos que ser conscientes de que los momentos difíciles y duros que estamos viviendo ahora alrededor de la corrupción que ha estado gobernando este país por décadas se deben en muy buena parte a un sistema político que ha permitido financiamientos opacos de las fuerzas políticas, que ha permitido el debilitamiento de las fuerzas políticas por el voto preferencial y que la reforma política es la mejor herramienta que tenemos todos para revertir esta situación. Lo que estamos viviendo ahora es un proceso de limpieza respecto de la corrupción. Es un proceso en el que la justicia está acabando con décadas de impunidad. Ese proceso que los peruanos reconocemos como crucial y que la ciudadanía ha hecho saber a través de encuestas que respalda de manera abrumadoramente mayoritaria, no puede ser un proceso que enterremos debajo de una ruma de otros proyectos que son legítimos y que son válidos. Pero hay un trabajo delicado de expertos que ha presentado una reforma orgánica, sistemática, que debe ser atendida de manera prioritaria porque así lo manda la Constitución. Estamos cambiando este país, así como la reforma de justicia. La reforma política es una herramienta para cambiar a este país de cara al Bicentenario. No darle prioridad a los proyectos que ha presentado el Ejecutivo como manda la Constitución, porque no es ningún tipo de capricho, es enterrar la reforma política, es declarar que no es importante, es renunciar a la idea de que las reglas políticas que nos pueden convertir en un país mejor, con partidos políticos sanos, con verdaderos militantes, conectados con la ciudadanía, no va a ser un cambio que va a ocurrir en el Bicentenario. Lo mínimo que podemos hacer es hacer un llamado al Congreso, específicamente a la Comisión de Constitución, para que recapacite, para que revise esta decisión, para que atienda los pedidos de otros congresistas, de este gobierno y también de la ciudadanía para ir en la dirección correcta. Nuestro país tiene que establecer claramente quiénes estamos trabajando por la justicia y contra la impunidad, quiénes estamos trabajando por un nuevo contexto político que nos permita ser un país moderno, con instituciones fuertes y con transparencia, y quiénes se oponen a ese deseo. Tenemos cada día la oportunidad de mostrar de qué lado de la historia nos estamos poniendo. Así que aprovecho su pregunta para reiterar mi llamado al Congreso y a la Comisión de Constitución. Trabajen en la dirección que los peruanos necesitamos, no en la dirección contraria. Ya estamos todos cansados de eso. Lo mismo, tenemos la oportunidad de hacer de la reforma política un cambio muy positivo para nuestro país. Es responsabilidad del Congreso ver si nos ayuda a ir en esa dirección o si quiere retardar la reforma política de forma que lleguemos al Bicentenario sin ningún cambio. ¿Queremos seguir siendo el país que somos? Nosotros no estamos aquí para dejar las cosas como están. Estamos aquí para cambiarlas para bien. Respecto de su primera pregunta, yo le diría que usted no tiene por qué disculparse de insistir en el tema de la reforma política. Todos tenemos que insistir con la reforma política. La ciudadanía tiene que insistir con la reforma política. Y la Comisión de Constitución del Congreso tiene que escuchar esta insistencia y darse cuenta de la importancia que tiene, de la relevancia que tiene. No tiene ningún sentido que se nos diga que nosotros tenemos que ocuparnos de la reconstrucción con cambios y no de la reforma política. Las dos cosas y más cosas se pueden hacer al mismo tiempo y estamos trabajando en ellas.
y estamos trabajando mucho mejor que antes en la reconstrucción. Y si no está avanzando la reforma política es porque en este momento en el Congreso están dando señales muy alarmantes respecto del compromiso de la Comisión de Constitución y de los partidos de Fuerza Popular y del APRA que están apoyando este tipo de cronograma que no ha sido sujeto a una discusión, que en la práctica lo que parece decir es no nos interesa la reforma política. O sea, si no les interesa la reforma política, si no les interesa el país, mejor que lo digan abiertamente, pero que no jueguen a decir que van a atender la reforma política hundiéndola en un mar de otros proyectos. No es un capricho del gobierno ni es un capricho de la ciudadanía. Lo dice la Constitución. Proyectos trabajados con cuidado y presentados por el Ejecutivo con carácter de urgencia tienen que ser tratados con la prioridad del caso. Así que esta comisión tiene en sus manos la responsabilidad de actuar conforme a la Constitución, que es el nombre mismo que esta comisión lleva. Así que cumplamos con la Constitución, pero sobre todo cumplamos con la gente. Muy bien, muchas gracias a todos. Damos por concluida Culmina entonces la conferencia de prensa en la presidencia del Consejo de Ministros. Estuvo el primer ministro Salvador del Solar y el ministro de Economía Carlos Oliva dando cuenta acerca de algunos proyectos que se han aprobado el día de hoy en